Si no conocemos la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a dar gloria a Dios? Es importante entonces conocer la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros llegamos a entender cuál es la voluntad de Dios? Mis hermanos, la única manera en que nosotros podemos llegar a entender la voluntad de Dios es por medio de su palabra y su Espíritu que nos revela lo que hay en ella. Amén. Así que si usted viene solo los domingos para escuchar al pastor, pero usted no se ocupa de leer la Escritura, de tener una intimidad con Dios, de pedirle a Dios revelación de su palabra, para que el Espíritu, que dice la palabra, está para enseñarnos, no está pasando nada en su vida. Usted se está convirtiendo en un dominguero practicante de un culto. Nada más. Amén. En un religioso. Eso es lo que está pasando. Entonces decíamos que la primera forma de dar gloria a Dios era haciendo a nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Esto es dar gloria a Dios. Señor. Amén. Decíamos también que dar gloria a Dios, otra forma de dar gloria a Dios es orientar nuestra vida con ese propósito. Es decir, con el propósito de glorificarlo a Él con nuestra vida. Amén. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, que todo lo que comamos, que todo lo que bebamos o cualquier otra cosa que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Por lo tanto, ¿qué implica que yo todo lo que haga lo debo hacer como para la gloria de Dios? ¿Qué implica esto? Obediencia a su palabra. Obediencia a su palabra. Otra manera de dar gloria a Dios es cuando nosotros confesamos nuestro pecado a Dios, lo cual hacemos nosotros sin temor, en cualquier momento, en cualquier lugar, pues tenemos entrada al trono celestial. Amén. Recuerdan que esto fue simplemente algo que hablamos el domingo pasado. La otra manera de dar gloria a Dios es cuando nosotros hacemos lo que Él nos dice, cómo lo debemos hacer. Para esto debemos conocer las Escrituras. Vivimos nosotros como ejemplo lo que hizo Abraham, lo que hizo Noé en obediencia a Dios. Amén. Abraham entrega a su hijo, Dios se lo pide después de tantos años, después de esperar tantos años, cuando ya sus esperanzas se habían acabado, cuando él mismo no se estimaba apto para tener un hijo. Y Dios le concede esto después de años, y unos años después de estar creciendo el muchacho a su lado, Dios le dice que se lo entregue en sacrificio. ¿Qué hace Abraham? Contra toda lógica, contra toda naturaleza humana, Abraham obedece y va a sacrificar a su hijo, pero con la diferencia de que él tenía fe en que Dios tenía el control y sabía lo que hacía. Amén. Noé, hablábamos de Noé, 120 años construyendo un barco en un lugar árido, con cosas totalmente ilógicas, con ambiente ilógico, todo contra la inteligencia humana. 120 años construyendo un barco solo por obediencia a Dios. ¿Ustedes saben el tamaño del barco? Era inmenso. Tuvo que conseguir madera. No había madera donde él vivía. Él tuvo que traerla. No había agua, no había nada. Ni siquiera conocía la lluvia, no había lluvia. Dice la palabra de Dios que cosas que él no había visto siquiera. Pero lo construyó, 120 años. La fe en Dios, y escucha bien, la fe en Dios nos debe llevar a absoluta obediencia.
Y esto es requisito, la obediencia es requisito para que nosotros podamos ver el poder de Dios en acción. De otra manera, no va a pasar nada. Y muchas veces en la obediencia se basa solamente en la fe en la voluntad de Dios. Amén. Analicemos la vida de los hombres de fe. Ellos contra todo sobrepusieron lo que Dios les había dicho ante cualquier interés, lógica, inteligencia humana. Cualquiera de nosotros, en lugar de estas personas, hubiéramos sencillamente renunciado a seguir adelante con lo que Dios les pidió a cualquiera de estos hombres. Ustedes se han analizado, se han confrontado, por ejemplo, contra lo que hizo Noé. ¿Cuántos proyectos? Es más, se las voy a poner más fáciles. ¿Cuántos de ustedes han empezado un seminario en esta iglesia y a la siguiente semana ya no vuelven? ¿Cuántos han empezado un discipulado y renuncian? ¿Cuántos han empezado el instituto bíblico y no pasan del primer año? Noé duró 120 años en la tarea que Dios le colocó. Pastor, ¿pero qué tiene que ver hacer el discipulado con obedecerle a Dios? Tiene todo, mi hermano. Porque es que la palabra me dice a mí que yo debo prepararme. Y los discipulados de la iglesia están diseñados para yo prepararme. ¿Se dan cuenta? Muchos me dicen, pastor, pero es que yo no voy a evangelizar porque yo realmente no sé nada. ¿Y qué le voy a decir a una persona? Pues no le vas a decir nada porque no te has preparado. Y Dios te dice, prepárate, conoce. ¿Sabes en qué Dios se glorifica? En que conozcan al Señor Jesucristo y lo conozcan a Él. Eso dice la palabra. ¿Cómo más lo voy a conocer? ¿Mirando al pastor los domingos? Entonces, esto que está escrito, esto que Dios nos revela, es para que nosotros tomemos conciencia de que realmente le debemos el servicio a Dios. Amén. Con la obediencia, mis hermanos, le damos gloria a Dios, pero también es una muestra inequívoca del crecimiento espiritual, de madurez. El crecimiento trae madurez. Amén. Yo a ustedes les he dicho varias veces que detrás de los sobres, mucha gente solía escribir, yo pido por crecimiento espiritual. Óyeme, no pidas por esto, porque es que eso no va a llegar del cielo y de la noche a la mañana. Tú ya creciste espiritualmente. El crecimiento espiritual, para que se dé, tú tienes que alimentarte espiritualmente. Amén. Un niño chiquitico no va a crecer si no come. Amén. Lo más probable es que se muera. Y eso puede pasar con nosotros espiritualmente. Si no nos alimentamos espiritualmente, entonces podemos morir espiritualmente. Porque no vamos a entender lo que estamos practicando, lo que decimos que somos. Amén. Entonces, si tú quieres pasar de ser niño a ser maduro, lo cual significa que nos moveremos tan fácilmente que no nos vamos a mover. Si tú quieres crecer, no te vas a mover tan fácilmente con cualquier viento que venga. Si tú creces espiritualmente, si tú comes el alimento espiritual, entonces tu fe va a estar sólida. Y en los momentos de prueba, cuando tu fe verdaderamente es probada, te darás cuenta de que tu alimento te ha hecho sólido, que nada te va a mover. Yo recuerdo, Por otro lado, damos gloria a Dios al dar fruto. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 8. Juan 15, 8.
Y dice la palabra de Dios, escucha bien, ¿tú para qué vives? O sea, la pregunta fue lanzada. Yo espero una respuesta. ¿Para qué vives tú? Tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios. Tú entendiste que tú vives para la gloria de Dios. Amén. Si no lo sabías, lo tienes que saber ahora. Tú fuiste creado, tú fuiste llamado, tú fuiste salvado, fuiste justificado, fuiste santificado para la gloria de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque todo fue hecho por Él y para Él. ¿Y saben qué es todo? Nosotros estamos incluidos ahí en ese todo. O sea que tú no estás aquí para otra cosa, puede que lo entiendas o no lo entiendas, lo aceptes o no lo aceptes, pero la verdad es que el Señor dice que todo es para su gloria. Y tú estás en ese todo. Amén. Entonces, una manera más de dar gloria a Dios es dando fruto. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y seáis así mis discípulos. ¿Cómo? Dando mucho fruto. Según el contexto de este versículo, el Señor Jesús está hablando de la vid y los pámpanos. ¿Recuerdan? Para explicar lo que significa la vida de nosotros, que somos los pámpanos, injertados, o más bien integrados a su vida, quien es la vid, permitiendo que su esencia, el flujo de su vida, fluya por nuestro interior. Amén. De otra manera, un pámpano no tiene vida. El pámpano tiene que estar. ¿Qué es un pámpano? ¿Saben lo que estamos hablando? La vid es el árbol de la uva, el pámpano es la ramita. La ramita no puede tener vida si no está pegada a la matica. Amén. Tiene que fluir la esencia de la vida de la planta a través de los pámpanos. Jesús usa este ejemplo para enseñarnos lo que somos nosotros con Él. Tenemos que estar en Jesús para que su esencia fluya a través de nosotros. Amén. Conforme al flujo de la vida de Jesús, la vida del Señor fluya a través de nosotros, entonces esto debe producir fruto, porque el pámpano está encargado de dar el fruto. ¿Cuál es el fruto del pámpano? La uva. Amén. Si no, no sirve. No está haciendo la tarea por la cual fue creada. Amén. Muy bien. ¿Estamos comprendiendo? Ok. Este fruto, entonces, una vez que se da, cumple algo y lo dice el versículo 8 del mismo Juan 15. ¿Qué es lo que pasa con este fruto? ¿Qué hace este fruto? Escucha bien lo que dice la palabra. En esto, ¿en qué? En el fruto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Te das cuenta? ¿Qué está esperando Dios de ti? Que seamos fructíferos. Porque en esto sabemos que somos sus discípulos. Amén. ¿O no? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea que el Señor
Primero, si yo digo que soy discípulo del Señor, ¿qué tengo que dar? Mucho fruto. No fruto, mucho fruto. Y en eso, cuando estoy dando mucho fruto, es glorificado el Padre. Entonces, el asunto es ser fructífero. Amén. Pues esto es lo que le da gloria al Padre. Porque esto es permitir que el poder de Dios sea productivo en nuestras vidas. Amén. Entonces, si dar fruto es dar gloria a Dios, lo contrario, ¿qué es? El no dar fruto es deshonrar a Dios. Amén. Muy bien. No, yo sé que están procesando, por eso no digo nada más. Y esto es interesante, porque esto nos está dando el sentido de ser cristianos. ¿Te das cuenta que no es una religión? No existe, mi hermano, por lo tanto, un cristiano que no dé fruto. ¿O sí? No, no existe. No existe porque en el momento en que nosotros somos llamados a pertenecer a la vid, nos convertimos en pámpanos y su espíritu hace que nosotros demos fruto. Ahora, ¿qué puede suceder con un cristiano? Algunos dan poco fruto. Eso sí puede suceder, que den poco fruto, mediano fruto, fruto que no sirve, pero todos damos alguna clase de fruto. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? No, es que yo veo caras de interrogación por allí. ¿Cómo así? ¿Usted qué está diciendo? Sí. ¿Recuerdan? ¿Ustedes han tenido huertos o han pasado por huertos? ¿Conocen un huerto? Hay árboles que dan más guayabas, otros que dan pocas guayabas, otros que dan unas guayabas que no sirven para nada. Así somos algunos cristianos. Algunos dan mucho fruto, otros dan más o menos fruto, otros dan un fruto que no sirve para un pepino. Pero dan fruto. Sí, ahora sí, quedó claro. Amén. Pero finalmente, todos damos fruto. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea que algunos también van a dar fruto que nos permitirá saber qué clase de pámpano o de árbol es. Sin embargo, las palabras del Señor son claras. No es ni poco, ni medio, ni fruto que nos sirve. ¿Qué dijo el Señor? Mucho fruto, mucho fruto. Este es en realidad el discípulo. Amén. Muy bien. Siendo esto lo que realmente da gloria al Padre, cuando damos mucho fruto. Y como creyente, el crecimiento espiritual es el proceso de producción. Escucha bien. Y que Dios nos ayude a entender esto bien. Somos creyentes. Para que tu madurez se manifieste, tú tienes que crecer. Amén. De otra manera, te vas a quedar chiquitico. Y una planta chiquita no da fruto. A menos que sea tratada genéticamente y cuestiones estas, como lo hacen con los bonsáis. Amén. Pero naturalmente, no con la intervención del hombre. Si tú no creces, si la planta no crece, no da fruto. Amén. Entonces, el crecimiento espiritual es el proceso de producción, de producir fruto. Por eso es muy importante entonces
producir mucho fruto. Pues esto es lo que realmente va a hablar de usted como hijo de Dios. Piense, por ejemplo, piense en un árbol que da manzanas. ¿Cómo sabemos nosotros que un árbol da manzanas? Por medio del fruto. La única manera de saber que es de manzana es porque produce frutos. Amén. Dios quiere producir algo que refleje a través de usted que usted es hijo de Dios, porque por su fruto usted será conocido. Amén. Y miren, mi hermano, este fruto, si nosotros estamos entendiendo el ejemplo de la vid, este fruto lo produce la esencia de la vid, el flujo de la esencia de la vid que sale a través de los pámpanos. Este fruto cristiano lo produce el conocimiento del Padre para que se refleje a través de nosotros. Amén. ¿Y qué es lo que se va a reflejar a través de nosotros? ¿Nuestro poder o el poder de Dios? Así que entonces no es lo que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas, sino lo que Dios va a hacer a través de nosotros. ¿Y saben qué Dios hace? Lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Por ejemplo, en Romanos encontramos nosotros una declaración bastante fuerte por parte del apóstol Pablo a Israel. Romanos 2:24. 2:24. Mire esto. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es una declaración fuerte. En lugar de mostrarle al mundo cómo es Dios, diciendo que pertenece a Dios, muestran algo que no agrada a Dios al punto de que el nombre de Dios es blasfemado por su forma de vivir, de actuar, de hacer las cosas. Amén. De hecho, Jesús les dice sin titubeos que ellos pertenecen a su padre el diablo por sus frutos. Amén. Ellos no estaban reflejando a su Dios Padre, Dios eterno, sino que estaban reflejando al verdadero Padre, que era el diablo. ¿Qué dijo el Señor sobre cómo debe ser la vida de un creyente? Mateo capítulo 5, versículo 16. Y esto es lo que nosotros debemos ser. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús está diciendo que el producto de la vida de un creyente es la manifestación de Dios, y si no se está manifestando, entonces no hay fruto. Y si no hay fruto, entonces no hay fluir de Dios dentro de esa persona. Amén. Debemos entender que Dios nos creó para su gloria. Esto quiere decir que Dios tuvo un propósito para crearnos y hacernos conforme a su imagen y semejanza. Este propósito es el de glorificarse a través de nosotros. Entonces, si dar fruto es el objetivo de Dios en nuestras vidas, la pregunta es, ¿qué es fruto? Amén. ¿Qué es fruto? Y esto tenemos que entenderlo. La Biblia enseña suficiente sobre esto. Y déjenme empezar con una escritura que hay en Filipenses, capítulo 1, versículo 11. Mire lo que es fruto. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo
para gloria y alabanza de Dios. Cuando producimos, entonces Dios es glorificado. Justicia es fruto. Amén. ¿Qué es justicia? Justicia es hacer lo correcto. Es hacer lo que está bien en contraste con lo que está mal. Amén. Eso es justicia. ¿Quién me enseña a mí qué es hacer lo correcto? La Escritura. La Escritura. Por eso tengo que conocer la Escritura. Porque yo tengo una forma de vivir. Amén. El mundo me ha afectado y me ha enseñado cosas que se suponen son correctas. Pero ustedes saben que el mundo a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Entonces yo no puedo basarme en lo que el mundo me dice. Amén. ¿En qué tengo que basarme? Ni siquiera puedo basarme en lo que me han enseñado mis padres. Ni siquiera puedo basarme en lo que yo pienso que es justo. El que me dice que es justo es Dios. Amén. Entonces, cuando hacemos lo correcto, glorificamos a Dios. Y cuando hacemos lo incorrecto, entonces deshonramos a Dios. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Segunda Tesalonicenses 1, 11. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros. ¿Para qué? ¿Para qué oramos los unos por los otros? Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. En otras palabras, Dios quiere producir en nosotros toda su bondad y el poder de su fuerza sea desplegado y la bondad de su gracia sea manifiesta a través de nosotros. Amén. Él quiere un producto, un fruto en nosotros para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros. Todo en nosotros debe crear un impacto a nuestro alrededor, pero un impacto positivo. No podemos seguir siendo los mismos cuando hemos sido escogidos para manifestarle gloria a Dios. No podemos estar en los mismos estándares de vida. Amén. Así que nuestra visión de iglesia, mis hermanos, debe ser de verdad un objetivo claro como individuos y como colectivo. Nuestra visión está ligada, sale de la naturaleza de Dios. Debemos nosotros prepararnos, debemos nosotros enseñar a hombres y mujeres. Amén. ¿Para qué? Desarrollar hombres y mujeres que vivan y enseñen la verdad de Cristo para que impacten su familia y su comunidad, llenando su entorno con el conocimiento de la gloria del Padre. ¿Se dan cuenta que lo que estamos hablando aquí es nuestra visión? ¿Se dan cuenta que Dios, esto no es un invento de un hombre, sino que esto es de Dios y por eso Dios nos ha puesto como una comunidad que se llama Iglesia Internacional de Adoración con un objetivo y es darle gloria a Dios, impactando con su verdad nuestro entorno? Tenemos que encajar, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de hacer. Ahora hay dos tipos yo puedo clasificar dos tipos de frutos en la Biblia. Uno que es el fruto de acción, vamos a ponerle este término, amén. Fruto de acción. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 13. De actuar. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros
pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo se refiere específicamente a la conversión de personas a Cristo. Amén. Esto es fruto. Anunciar las buenas nuevas. Esto es fruto. Para un creyente, el reproducirse en otros, el llevar el mensaje de salvación, el hablar a otros de Dios, de lo que Dios ha hecho en su vida, es dar fruto. Dice su palabra, id y haced discípulos. Amén. Esta fue la primera ordenanza que el Señor dio a sus discípulos una vez resucitado. Id y haced discípulos. ¿Sabía el Señor que ellos lo podían hacer? Por supuesto. ¿Por qué lo sabía? ¿Porque Él los qué? Porque Él los preparó, porque Él les enseñó, porque ellos se dispusieron para ser enseñados. Porque ellos quisieron voluntariamente, como estaban ustedes aquí, seguir al maestro, aprender del maestro, hacer como el maestro hacía. Amén. Pero además, Jesús sabía que lo podían hacer porque les estaba dando su espíritu para que lo hicieran. Él sabía que necesitaban el espíritu, su espíritu, para que lo pudieran hacer, porque de otra manera no lo iban a hacer. ¿Recuerdan lo que sucedió antes de que Él resucitara? ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? Querían volver. Ya habían sido enseñados, pero esto no era suficiente. Necesitaban del Espíritu Santo. En nuestra naturaleza, nosotros queremos volver a lo que éramos. Somos cómodos, nos enfocamos en otras cosas. Si nosotros queremos crecer, ¿cuántos quieren crecer? Conste que no vi nada. No quiero ser testigo de nada. Si nosotros queremos crecer, lo cual implica ser maduros y de esta forma dar gloria a Dios, entonces significa que estamos creciendo porque la vid está operando en nosotros. Si no hay este deseo de crecer, entonces debemos analizar qué estamos haciendo. Amén. ¿En qué clase de cosas estoy creyendo? ¿Qué es lo que yo realmente estoy confesando al mundo? Por otro lado, en Filipenses encontramos otro tipo de fruto. Filipenses 4:17. Lejos de estar manipulando yo. Pero esta es la palabra de Dios, amén. Y dice ahí, Filipenses 4:17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto, fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿De qué está hablando Pablo acá? Pablo, escucha bien, en el capítulo 4 de Filipenses, Pablo está hablando de lo económico. Resulta que la iglesia de Filipo entendió lo que era dar para la extensión del reino de Dios. Y ellos recogían entre ellos y le enviaban a Pablo ofrenda abundante. Pablo entonces se está refiriendo aquí a la ofrenda que la iglesia de Filipo envió a él. Fueron generosos, dice Pablo. Pero Pablo en realidad no necesitaba esa ofrenda. Él decía que le estaba bien, que él lo tenía todo. Sin embargo, Pablo les manifiesta su alegría al saber que ellos han dado fruto, no porque Pablo lo necesitase, sino porque ellos lo produjeron. Ahora, si nosotros estamos esperando a saber que alguien tenga una necesidad enorme para dar una ofrenda, entonces
nosotros no estamos entendiendo lo que es dar gloria a Dios, lo que es dar fruto. El fruto es el dar porque tenemos ese principio fundamentado de Dios en nosotros. No tenemos que esperar a tener una prueba contundente para poder dar, sino porque sabemos que eso que damos es para la gloria de Dios. Amén. Cuando nuestra vida está llena del poder de Dios, mis hermanos, cuando estamos comprometidos con darle gloria a Dios, entonces nos encontramos en la posición de dar con gozo y alegría, porque dar es un fruto. Entonces, fruto es ganar a alguien para Cristo. Amén. Es dar con generosidad, inclusive monetariamente, sin esperar a tener una razón notable para hacerlo. Damos porque está en nuestro corazón el dar. Podemos dar nosotros sin amar, pero no podemos amar sin dar. Amén. ¿Por qué lo digo? Porque esa es la naturaleza de la vid. Esa es la naturaleza que está en nosotros, pero debe manifestarse. Fíjense, ¿acaso Dios nos da solo lo que necesitamos? ¿Alguien cree que Dios le da solamente lo que ustedes estrictamente necesitan? Él siempre, mire, si esto fuera así, entonces Dios haría acepción de personas. El sol saldría solamente para los suyos y no para los demás. Dios tendría una razón aparentemente valedera para dejar caer la lluvia solo en los campos de los suyos y no de los demás, porque estos me adoran. Tendría una razón. Dios no da así. Dios da en abundancia. Dios da suficiente. Dios da más de lo que nosotros necesitamos. Amén. Así que el dar de esta manera es dar fruto. La diferencia, mi hermano, es que si Dios da conforme a sus riquezas, ¿tendrá Dios que reparar para dar? ¿Por qué no? ¿Saben por qué no? Porque Él lo tiene todo, porque Él es el dueño de todo, porque Él lo puede dar todo. Amén. Pero si Él diera a partir de sus riquezas, entonces va a hacer las cuentas para saber cuánto va a dar. ¿Entendemos la diferencia? Algo más que podemos considerar como fruto. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, escucha bien, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Por qué tú alabas a Dios? ¿Cómo tú alabas a Dios? Fruto de labio. ¿Qué es lo que tú le das a Dios con tus palabras? ¿Cómo? Agradecimiento. Claro. Cuando tú estás agradecido, tú alabas a Dios. Amén. Claro. No confesamos ni alabamos el nombre del Señor si no entendiéramos lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. ¿Cómo más diríamos nuestro Señor, nuestro Dios, si no entendemos lo que Él ha hecho? Amén. Entonces, ser fructífero o dar fruto es ganar almas para Cristo, dar generosamente y dar gracias. Colosenses 1:10.
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cualquier buena obra es fruto. Pero escucha bien, no es cualquier obra, no es de cualquier manera. Son obras con propósito, obras que empiecen por transformar la propia vida para que así podamos nosotros dar gloria a Dios. Amén. Muchos hacen obras, pero ¿cuántos con esas obras están dando gloria a Dios? ¿O estarán dando gloria a sí mismos? Amén. No es cualquier obra entonces. El hacer buenas obras bajo la guianza y dirección de Dios es dar fruto. Y es crecimiento en el conocimiento de Dios. Amén. El otro tipo de fruto, ¿se acuerdan que yo les había dicho dos tipos de fruto? Uno es el de la acción, amén. Y ahora el otro tipo de fruto que es el de la actitud. Y este es tal vez el más importante. Actitud, Gálatas 5, 22 al 23. El fruto de la actitud. ¿Cuál es el fruto de la actitud? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En esto no hay nada de acción, sino de actitud, o más bien de transformación, de un cambio en nuestro proceder, en nuestra forma de pensar, que se hace conforme vamos conociendo la voluntad del Padre. Esto es algo que se desarrolla dentro de tu interior. Tú ya no eres el mismo, ya comienzas a tener una nueva naturaleza, comienzas a dejar tu vieja naturaleza. ¿Entendemos lo que es esto? Si entendemos lo que es esto, mis hermanos, entonces lo que se debe reflejar en nosotros ya no es vanidad, ya no es prepotencia, ya no es orgullo, ya no es envidia, ya no es odio, ya no es mal genio, ya no es ira, ya no es decepción, ya no es desánimo, ya no es enfriamiento, ya no es insujeción. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, si tenemos solamente fruto de acción, lo que vimos antes, yo soy muy generoso y doy, y doy, y doy, y doy, y doy, pero no tenemos el fruto de la actitud, entonces, ¿sabes en qué nos estamos convirtiendo? En religiosos, en legalistas, tal cual lo hicieron los fariseos. Ustedes recuerdan lo que dice la palabra, cómo los fariseos daban sus ofrendas. ¿Recuerdan? ¿Qué hacían? Mandaban un grupo adelante que fueran con cornetas, anunciando que los hombres venían a dar. Y dice la palabra que tu mano derecha no sepa lo que hace la mano izquierda. Amén. Te vuelves en un legalista, en un religioso. Ahora, si por el contrario, solo tenemos fruto de actitud, pero no se manifiestan en obras, entonces estamos deshonrando a Dios, porque sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, se nos cuenta por pecado. ¿Te das cuenta? No es tu capacidad, es como Dios está transformando tu vida para que tú hagas esas obras para su gloria, no para tu gloria. Amén. La verdadera espiritualidad entonces es la combinación de la acción y de la actitud aprobada por Dios. Las actitudes correctas con las acciones correctas. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Acción y actitud. Actitud y acción. Amén. De resto, mis hermanos,
te estás engañando. Si Dios te dice que transformes tu mente, que dejes la altivez, que dejes la arrogancia, que dejes la acepción de personas, que dejes, etcétera, etcétera, la apariencia, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dejarlo. Y empezar a vivir en la manera en cómo el Señor te está enseñando que lo hagas. Amén. Glorificamos a Dios al dar fruto. Pero todavía hay otra manera de dar gloria a Dios y es por medio de la alabanza. Salmo 50, 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará o me glorificará. Amén. El que sacrifica alabanza no es cantar a Dios. No es cantar a Dios. ¿Saben una cosa? Nosotros a veces cantamos aquí, pero como los loros, tenemos la letra ya y repetimos. Eso es cantar a Dios. Alabar a Dios atestigua de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay actitudes de personas que dicen que alaban a Dios, pero no atestiguan que Dios ha hecho algo en sus vidas. Amén. Otros le cantan a Dios pensando, por ejemplo, en la taquilla que van a recoger después del concierto. Alabar a Dios es ir a Él siempre, reconociendo su poder. Es la humildad de postrarte ante tu Dios, ante tu Señor, a costa de lo que sea. Es bajar, es humillarse, es humillar nuestra humanidad ante Él para reconocer que Él es quien sabe, que Él es quien puede. Amén. Y esto no lo hace la gente arrogante, mi hermano, esto no lo hace la gente orgullosa. Pues porque para ellos es más importante resaltar su posición, hacer ver su posición, su verdad, sus deseos, lo que sea, y se mantienen allí buscando ser reconocidos, buscando que la gente apruebe lo que ellos están haciendo. Amén. Ustedes van a los salmos. En los salmos nosotros podemos encontrar muchos ejemplos de alabanza. Pero lo que ignoramos o no recordamos nosotros es que fue el mismo Dios quien puso en los hombres esos salmos para que Él mismo fuese exaltado. Amén. Para que Él mismo fuese glorificado. Para que nosotros aprendiéramos a alabar su nombre. O sea que no es un canto. Es resaltar lo que Él es, lo que Él puede. Alabar es recitar los atributos de Dios, es expresar verbalmente lo que Dios es en realidad, lo que Él es capaz, lo que Él ha hecho. Pero también lo es el aceptar lo que hace aun cuando va contrario a lo que nosotros deseamos, porque Él es fiel y sabe lo que es mejor. Amén. Él es justo, mis hermanos. ¿Ustedes saben que Dios es justo? Claro. ¿Recuerdan? Dios aplica su justicia conjuntamente con todos sus demás atributos. ¿Recuerdan esto? Dios sabe cómo es justicia, qué es justicia. Pero la justicia de Dios va acompañada de amor, de misericordia. Va acompañada de justificación, de redención. Va acompañada de salvación. Dios es justo, Dios sabe que Dios es fiel y sabe que es lo mejor para nosotros. Amén. Dios no hace nada por error, no hace nada por casualidad. Así que nosotros damos gracias en todo y por todo. Porque eso lo enseña la palabra de Dios. No podemos alabar a Dios cuando las cosas no salen como nosotros esperamos que salgan. Hay cosas que salen mal, nosotros ponemos las expectativas, queremos que sean así, pero no salieron así. Y no alabamos a Dios.
La palabra me enseña, aunque esto no sea como tú quieres, aunque esto no sea de tu agrado, si tú confías en Dios y tus caminos están en Dios, alábalo aun cuando lo que esperas no es lo que Él te está dando. Alábalo en todo, alábalo por todo, dale gloria, glorifícalo. Ustedes se imaginan a Noé 120 años construyendo un barco en un lugar desértico contra todo, la presión de la sociedad, inclusive yo me imagino que hasta su propia familia. ¿Recuerdan la historia de Job? Job. Y su misma mujer le dijo, y todavía, alabas a ese Dios, niégalo. Porque no era lo que ellos esperaban. Tú no alabas a Dios porque te concede todo lo que pides o te responde. Amén. Tú no alabas a Dios porque Él te da todo lo que tú quieres. Tú alabas a Dios por lo que Él es. Amén. Así que, iglesia, ¿cuál es el deseo nuestro? ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Qué queremos nosotros al escuchar palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra intención de venir, estudiar, escuchar palabra de Dios? ¿Para qué lo hacemos? El propósito de esta congregación es para dar gloria a Dios.